solamente por recordar el contexto donde estamos en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que son un pequeño paréntesis que el apóstol hizo en medio de la carta para dedicarse a hablar en concreto sobre el tema de la nación de Israel, el pueblo judío. Seguimos ahí en medio, aunque obviamente estamos aprendiendo mucho, hay muchas verdades, mucho que podemos rescatar, pero no perdamos el foco de lo que estamos hablando y en principio o inicialmente a quién va dirigido lo que está hablando aquí, que es al pueblo judío que se encontraba en medio de la iglesia de Roma. En la primera parte del capítulo 10 nos ha estado hablando y le ha estado hablando con claridad meridiana al pueblo judío de cómo Jesucristo, la obra de Jesucristo, la fe en Jesucristo y en la confesión son la única manera, el único camino que hay para la salvación. La gracia de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. En el versículo 12 nos dijo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. O sea, estimados judíos, el camino ahora es el mismo que el que tienen vuestros hermanos gentiles. Creer en la obra de Jesucristo y confesarla. Y de hecho está haciendo un hincapié tremendo en la predicación del evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo es el tema de la carta. Y aquí está haciendo un hincapié tremendo en la predicación del evangelio, la confesión del evangelio. ¿Cuál es este evangelio? ¿Cuál es esta palabra de Dios que estamos predicando? Bueno, nos lo ha dicho antes. Lee conmigo el versículo 8, la segunda mitad. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio que estamos predicando, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, el amo, la palabra que se usaba corresponde a lo que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. O sea que es Jehová hecho carne, el Rey, el Dios, el amo, que Él es Señor. Y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, que es, como dice en el capítulo 1, la proclamación poderosa que hizo el Espíritu Santo, la declaración poderosa que hizo el Espíritu Santo a principados, a potestades y a todo el mundo de que el sacrificio que Jesucristo había presentado era aceptado y que el Padre estaba conforme, la ira del Padre había sido aplacada, que el sacrificio perfecto era aceptado y que el autor de salvación estaba levantando una nueva posibilidad para que el ser humano se acercara al Señor. Y allí en la resurrección fue declarado abiertamente, Jesucristo ha vencido. De hecho, en la declaración poderosa del Espíritu Santo levantando a Jesús de la muerte en la resurrección, lo que estaba declarando es la deidad de Jesucristo. Mira, acerca de su Hijo, profecías acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de hombre, no, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos según el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo declaró a voz en cuello en la resurrección de Jesucristo que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era quien Él había dicho que era, que no era solamente el hijo de un hombre, que no era solamente el hijo del carpintero, sino que era el Hijo de Dios. Y cuando Él se levanta de la tumba, y el Espíritu Santo, el Padre, por el poder del Espíritu Santo lo levanta. Es un cartel grande a la humanidad que dice, Él es quien decía ser, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Por eso está haciendo el énfasis tan grande aquí como la predicación del mensaje del Evangelio como la única manera de poder hallar gracia delante de Dios para gentiles, pero también para los judíos. Y ahora llegamos al versículo 14, porque claro, en los versículos anteriores, el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Y hablamos de la confesión, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como ha hecho un hincapié tan grande en invocar a Dios, y como le está diciendo al pueblo judío, ustedes también tenéis que invocar al Señor, ahora Él se hace una pregunta. Pablo usa esta fórmula. Estos textos que vienen ahora tienen una aplicación contextual y luego unos principios que nos ayudan a todos. Vamos primero a la aplicación contextual. La aplicación contextual es una respuesta a una excusa. El apóstol Pablo ya ha usado esto de decir, ¿pecaremos para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. O sea, él mismo se hace la pregunta, él mismo se pone la excusa que alguien podría
decir y él mismo la responde. Entonces él mismo, después de haber dicho que todos tienen que invocar, que los judíos tienen que invocar también a Jesús, dice, bueno, ¿y cómo van a invocar si no han creído en él? Podrías decir, ¿no? ¿Y cómo van a creer si no han oído? Los pobres. ¿Y cómo irán si no hay quien le predique? Y Pablo responde, bueno, y dice, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Y Pablo responde, como está escrito, y cita a Isaías, sí hay pies hermosos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. No me vale esa excusa, judíos. Yo sé que este versículo se usa para otras cosas y tiene un principio que veremos después. Pero aquí lo que está es él mismo presentando una excusa que el pueblo podría dar. Hombre, es que y si no han oído, ¿cómo van a confesar? Y él dice, no, porque hay pies, ya dijo Isaías, que hay pies hermosos que han llevado el mensaje, que llevan el mensaje. Verás que esto tiene sentido cuando vamos avanzando. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí está el problema. No en que no escucharon, sino que no obedecieron. Sigue diciendo, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No, si el anuncio está dado, el tema es quién lo cree, ¿vale? Voy a saltarme este versículo porque ahí hace una subordinación. Cuando habla del creer, explica cómo se cree. Lo de que, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero me lo salto un momento. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero digo yo, ¿no han oído? Dice Pablo. Pero entonces que el problema es que no han oído. Recordemos el versículo 12, el versículo 14. ¿Cómo invocarán a quien no han creído y cómo creerán a quien no han oído? Y ahora Pablo dice, ¿no han oído? Y Pablo mismo responde, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos quienes, los que predican este evangelio, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sí se ha promulgado el evangelio, ¿cómo que no han oído? Claro que han oído, claro que ha oído el pueblo judío. Sigue diciendo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Será que Israel no se ha enterado de que ha venido un Mesías? Y dice, no, porque primeramente Moisés, ¿dónde estoy? Se me ha ido. Dice, se me ha saltado ahí, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Es que ya Moisés os lo advirtió. E Isaías también, vuestro profeta, uno de los más grandes que tenéis, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sí se os advirtió, sí se os dijo, y sí ha llegado el mensaje a vosotros. El punto es si habéis oído y obedecido. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios sí ha tenido su mano extendida para Israel. Ahora, teniendo en cuenta esto, ahora entendemos mejor por qué cuando Jesús vino en carne y dedicó 3 años de su vida, 3 años y medio, a predicar por todos los pueblos y aldeas, desde el norte del estado de Palestina romana hasta el sur, ¿por qué se centró en el pueblo de Israel? ¿Por qué Jesús vino primero a los de la casa de Israel? Porque Jesús primero tenía que predicar al pueblo para que el pueblo no pudiera decir ahora, es que ¿cómo vamos a creer si no hemos oído? Por eso, cuando vino aquella mujer y le dijo, hazme un milagro, y dijo, es que este pan no es para ti, todavía. No dijo él todavía, pero más tarde lo iba a hacer, cuando se abrió en la casa de Cornelio a los gentiles, pero en aquel momento no era. ¿Por qué? Porque Jesús vino primero a Israel. De hecho, el apóstol Pablo, en su ministerio, primero iba ¿a dónde? A la sinagoga. Y cuando allí no querían oírle, dicen, me voy a los gentiles. Porque el Señor se aseguró de que la palabra del evangelio fuera predicada en todo Israel. ¿Os acordáis lo del camino de Maús? ¿Eres tú el único que no has oído lo que ha acontecido? Porque el ministerio de Jesús tuvo su año de fama y se hizo famoso. Entonces el apóstol Pablo está aquí rebatiendo una excusa que ellos podían darle. Versículos 14, 15, 16, 18, 19 y 20 es refutar la excusa de que, oye, es que no hemos podido confesar porque no hemos podido creer porque no hemos oído. Está refutando esa. De hecho, luego más tarde dice, además, no solamente porque el evangelio ha corrido por toda la nación. No estamos hablando por el mundo todavía, estamos hablando por la nación. Que, por cierto, ya en tiempos de Pablo había recorrido casi todo el mundo conocido. Sino que la nación de Israel, lo que era la Palestina romana, fue inundada con el evangelio. Por eso, dijo el Espíritu Santo,
cuando vino el Espíritu Santo y los llenó en Hechos 2 y fueron a cumplir su misión. ¿Cuál era su misión? Marcos 16, 14, 16, ¿verdad? La gran comisión. Y tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Dónde está todo eso? En Israel. Y luego hasta lo último de la tierra. Y Pablo dice, no hay excusa. Claro que se ha predicado el Evangelio en Jerusalén. Claro que se ha predicado en Judea. Claro que se ha predicado en Samaria. Y ahora estoy yo viendo predicarlo en España. No me digas que tú no te has enterado. De hecho, cuando él menciona a Moisés y a Isaías, como diciendo, pero es que además, si hubierais hecho caso de vuestro Moisés, al que le tenéis tanto respeto, hubierais escuchado al Mesías. Porque fijaros, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, si no estoy equivocado. Esto es una profecía que aquí está escribiendo Moisés, muy famoso, porque Jesús le dijo a los fariseos, Moisés habló de mi día. Bueno, ¿y dónde dijo Moisés, va a venir un hijo de un carpintero? No, mira, esto es Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. ¿Como tú quién? Como tú, Moisés. Como tú, o sea, de tu estirpe, de tu estilo. Y Moisés fue único, porque Moisés fue el único que trajo la ley. Y Dios le hablaba cara a cara, boca a boca. Y Jesús vino a cumplir la ley y traer su ley, el nuevo pacto. O sea, uno de tu estilo, de tu rango, en el sentido de uno que puede traer la ley. Porque ya esta ley ha sido profetizada que es temporal, que terminará y que llegará a la siguiente. Uno como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare, profetizando sobre el Mesías. Pero, leamos el siguiente, que parece que es el que ahí no habían leído. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, le pediré cuentas. Le pediré cuentas. Entonces Pablo le está diciendo, Moisés os dijo que prestaréis atención cuando llegara el Mesías y ahora os pide cuentas de que no le prestasteis atención. Así que no me vale, no creo porque nadie me predicó. Eso es el sentido contextual de estos versículos. No obstante, también aquí hay un principio que es el que a lo mejor estamos más acostumbrados. Y es el llamado misionero que Pablo también está dejando caer con estos versículos. Porque en el momento que él está diciendo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de la predicación del Evangelio de Cristo, y que no pueden excusarse otros de que no han creído porque no han oído, porque si han oído, es un desafío para nosotros para que todos oigan. Porque ahí él les puede decir, no, ustedes no podéis excusaros porque sí se os ha predicado. Pero esto a la vez es un llamado misional a la iglesia de decir, predica, habla, para que nadie pueda decir yo no oí. Ahora, fíjate qué interesante. Cuando el ángel visita a Cornelio, hacer el cambio. ¿Recordáis? Cornelio que lo visita un ángel y paralelamente el Señor le está dando una visión, un éxtasis a Pedro. El ángel le dice a Cornelio, hablando de Pedro, diciendo, ve y busca a uno que se llama Pedro. Y le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Palabras por las cuales serás salvo. ¿Cuán importante es que se hablen esas palabras? Porque si no te habla las palabras para que seas salvo, no eres salvo. Y 1 Corintios 1:21 dice, Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Pero mediante qué? La locura de la predicación. Ahora, fijémonos lo siguiente. La importancia que está Pablo aquí poniendo en que el mensaje sea predicado. ¿Vale? Que el mensaje sea predicado. Ahora, aquí está haciendo énfasis en dos cosas. Que el mensaje sea predicado para que puedan oírlo, puedan creerlo y puedan confesarlo. Que sea predicado verbalmente para que sea oído. Pero además hace un énfasis muy tremendo en que sea el mensaje correcto. Porque es el mensaje correcto el que produce la fe. Entonces, si nos fijamos en este texto también muy usado y que una vez más se puede aplicar para varios principios, pero vamos a aplicarlo contextualmente, dice, mas no todos, versículo 16 de Romanos 10, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿A qué no obedecieron? Al Evangelio. Pues dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, está equiparando Evangelio al anuncio. ¿El anuncio de qué? El anuncio del Evangelio. Así que la fe viene por el oír. Y el oír, y ahí lo que dice en original, no es una palabra, de hecho no dice de Dios, dice del Mesías. No dice una palabra del Mesías, sino dice la palabra del Mesías. Que de hecho, la inmensa mayoría de los comentaristas lo interpretan como la palabra acerca del Mesías o sobre el Mesías.
Y en el contexto, esa palabra del Mesías que tiene que ser oída para que se crea, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Qué palabra? Pablo, ¿cuál es esa palabra que cuando oigan le va a producir fe? Me lo ha dicho antes en el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra que produce fe. ¿Esa es la palabra que convierte a la gente? No, porque todavía las personas tienen que obedecer a la fe. ¿Obedecer cómo? Responder a ella, dar los pasos. Y dice que, ya ha aclarado que, mas no todos obedecieron el Evangelio. Me cuesta casar esto con el sentido extremo de la gracia irresistible. Porque aquí hay gente que se estaba resistiendo a esa gracia. Le estaba llegando, pero no doblaban. ¿En qué sentido? Nos lo ha dicho en el versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, sí les llegó el mensaje, sí les llegó el mensaje. Sí creyeron, sí creyeron. No se sujetaron, no se sujetaron. Pero el mensaje no tiene la fe para hacerlos creer. Sí. ¿Tuerce eso su voluntad? Aparentemente no. Como dijo una persona que respeto hablando sobre estos temas. Mira, la gracia de Dios te habilita para hacer todo, pero que yo sepa, Dios no se arrepiente por ti. Te arrepientes tú. Ni la gracia no se arrepiente por ti, como si fueras una marioneta. Te arrepientes tú si quieres. Ahora, la gracia te hace ver, te hace creer, el Espíritu Santo te redarguye y te pone ahí. Te pone el contexto que tú no podrías tener para que puedas creer. Pero todavía obedeces a la fe o no. ¿Qué nos dijo Romanos capítulo 1? Para la obediencia a la fe es que es predicado este evangelio. ¿Cómo la obediencia a la fe? Sí, una fe obediente. No solamente una fe intelectual. Porque fe en el sentido de creencia, hay mucha gente que la tiene. Pero no se somete a la justicia de Dios. Entonces el apóstol Pablo está haciendo hincapié. Ahora, ciertamente aquí hay un principio que está avalado en otras partes de la Biblia. Y es que cuando Cristo habla y da una palabra, con esa palabra va vida, va la virtud, va la gracia y va la fe. Entonces sí me vale el decir que cuando Cristo me habla una palabra, yo al oírla la creo. Aunque no se refiere directamente al Evangelio. Una palabra rema de la boca de Cristo. Perfecto. Eso es también verdad. Y es perfectamente compatible con el texto y compatible con la enseñanza de Jesús. Pero en este contexto, cuando está hablando de que lo que produce la fe al oírse es la palabra de Cristo, está hablando de la palabra del Evangelio. Entonces esto nos recuerda, Pablo nos está recordando aquí, aparte de lo que ha tratado con los judíos, la importancia de predicar y la palabra del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Bueno, yo nací en un hogar desestructurado, mi padre era un alcohólico, no sé cuánto, y mi madre una buena mujer, piadosa, pero tal cual, y bueno, tuve una mala infancia, tuve un tío que no sé qué y no sé cuánto, y bueno, cuando tenía 11 años me rebelé, mi padre me dio una paliza, me fui de casa, mi madre no sé cuánto, y cogí el mal camino, cogí malas compañías, me metí en el tema de las drogas, empecé a beber, me fui, no sé, luego no me llegaba el dinero, se lo robaba mi madre, me metí en la criminalidad, no sé cuánto, con 18 años me mandaron a la cárcel, no sé cuánto, y llegué a lo más bajo, hermano, a lo más bajo. Alguien me habló en la cárcel, yo no quería saber nada, pero llegó un punto en mi vida, hermano, que hubo un cambio, hermano, hubo un cambio. Y yo dije, mira, hasta aquí, ¿sabes? Si hay un Dios en los cielos, esto tiene que cambiar, porque yo esta vida, yo no quiero ser como la vida que ha tenido mi padre o la que tenía mi madre, yo quiero cambiar. ¿Y sabes qué? Cambié. Y empecé, y mira, me lo propuse, y oye, empecé a cambiar de hábito, dejé la droga, me fui a un centro de rehabilitación cristiano, y al salir me busqué un trabajo, me harté de esburrar, empecé por abajo, pero he llegado a ser gerente, tengo una empresa, tengo una familia, tengo unos hijos a los que quiero, y estoy intentando ser mejor padre de lo que fui, estoy intentando darle un natal y unos principios y unos valores y sacando, y ¿sabes qué? He ido adelante. ¿El Evangelio? No, ese es el Evangelio según San Dani. Ese es el Evangelio según San Pepe. Una bonita historia de autosuperación. Oye, que yo te aplaudo, pero eso lo has hecho a pulso humano. Eso no es el Evangelio. Ahora, es cierto que cuando llega el Evangelio muchas de estas cosas pasan, pero ese no es el Evangelio. Mira. El Evangelio es que tú eras un reo condenado de camino al infierno espiritualmente sin ninguna posibilidad de ponerte a cuentas con tu Creador. Con una perspectiva de una vida del más allá terrible y una perspectiva de aquí de vacío, de miseria, de falta de sentido, de desconexión con tu Creador, de un espíritu apagado y lleno de demonios. Eso es lo que tú eras. Y Jesucristo, que es Dios hecho hombre,
santo y puro como es, que no puede ver el pecado. Él se hizo carne, se hizo uno de nosotros, participó de la carne y de la sangre, dice Hebreo, para poder ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Él se vistió de ser humano, aguantó, dice, las tentaciones, no cedió a ellas, vivió una vida pura, vivió una vida sin mancha, una vida como tú jamás eras capaz de vivir. Y se subió en una cruz del Calvario a derramar una sangre que tenías que derramar tú y a comerse una ira de Dios que era para ti y se le vino sobre él. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios. Y Él es nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra regeneración. Él es la sabiduría de Dios en nosotros. Y Él es nuestra justicia. Y Él derramó su sangre en un propiciatorio, que es el punto de conexión entre Dios y los hombres, donde tenía que estar la tuya. Para colmo, la sangre de la suya era perfecta, era pura, no tenía manchas. ¿Y sabes lo que hizo? Te cambió tu condición legal. No solamente te volvió recto, no solamente te hizo santo, te volvió justo, que es una condición legal. Apartó de ti el juicio, cumplió la pena, pagó tus pecados y puso tu cuenta delante de un Dios santo, 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 que es fuego. Puso tu cuenta a cero, borró tus pecados y te reconcilió. No solamente hizo expiación, que es quitar la culpa, sino que hizo propiciación, que es aplacar la ira. Por lo tanto, el que está arriba no solamente ya no te culpa, sino que no está airado contigo, sino que está a tu favor. Y ha puesto la simiente divina dentro de ti, de tal manera que ahora tú no tienes un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que tienes un espíritu de filiación que te hace decir, Abba Padre, papá. Y tu sumo sacerdote, tu rey, tu Mesías, no se avergüenza de llamarte hermano. Eso y lo que yo no soy capaz de explicar, eso es lo que hizo Cristo por ti, no sacarte de la droga. Con todo lo bueno que eso es. Cristo hizo lo impensable. El Rey, el Señor, te aplicó una gracia después de haber pecado. Y una gracia para que ahora vivas sin pecar. Para que ahora vivas rectamente delante de Él. Y ahí está Él, su gracia, su oportuno socorro. Cuando antes no se podía acceder a su presencia porque te caías muerto, ahora Él dice, ven a mi presencia, busca mi gracia. Busca mi gracia. Cuando te veas en tentación, yo te entiendo. Yo he pasado por ahí. Busca mi gracia. Verás cómo triunfamos. Verás cómo vas a triunfar. Verás cómo tienes victoria en mí. A no ser que vuelvas al lodazal del pecado, de la miseria. Pero no tiene por qué ser así. Y ese es el evangelio. Que Jesucristo es el que manda. Que Jesucristo es Rey y Él es Señor. Y que el Padre ha recibido la obra que Él hizo por nosotros. Y por fe accedemos a esa salvación, pero por fe vamos a vivir cada día esa salvación. ¿Recordáis cuando empezamos Romanos 8? El evangelio de Dios es desde fe hasta fe, por fe a fe. El justo vivirá por la fe, de fe en fe. Fe hoy, fe mañana. Fe hoy para entrar en su salvación, ser regenerado. Fe mañana para conquistar un área. Fe mañana para conquistar otra. Fe para acercarme a su trono y decir, te amo y como te amo, quiero estar santo delante de ti. Te amo y como te amo, escucho tus palabras. Pongo atención a tus palabras. Ahora entendemos un poco más porque dice, el que me ama guardará mis mandamientos, claro. Si me amas, si me valoras, bueno, demuestra que echas cuenta lo que digo, porque es por tu bien. El evangelio predicado. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya que predicarlo como yo acabo de decir, o que haya que solamente leerlo. Hay un camino para llegar al Padre, Jesús. Para llegar a Jesús hay 50.000 caminos, cada uno el que puede intentar llevar a su vecino. Y tú le hablas desde su depresión, le hablas desde su situación matrimonial, le hablas desde cualquier punto de contacto que tengas, le hablas desde un hobby común, la música. Pues tú la usas para esto, pues yo la uso para la gloria de Dios. Pues mira, tú le hablamos como queramos, pero hay que llegar aquí, al Evangelio, porque eso es lo que va a producir la fe. Escuchar el Evangelio. Pero tú me quieres decir a mí que le hable de que murió, que resucitó. Vamos a hablarle algo más. No, es que esta es la locura que salva. Esta es la locura que salva. Así que tengamos fe que al predicar, al hablar el Evangelio, habrá fe y la gente se salvará. Algunos, otros no, pero habremos predicado el Evangelio. La palabra de Cristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la palabra que predicamos. Termina el capítulo manteniendo el mismo principio. Pueblo judío, Moisés os lo advirtió, Isaías os lo advirtió, no hay excusa. El Señor ha tenido y sigue teniendo la mano extendida para vosotros. Todo el día extendí mi mano
a un pueblo rebelde y contradictor. El problema no es que haya habido mano, es que había rebeldía. Pero, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo entonces? En ninguna manera, que es el primer versículo del siguiente capítulo. Él les habla claro, Él les dice, no hay excusas, pero Dios nos ha desechado. Y a nosotros nos manda este mensaje. Habla, que te oigan, predica el mensaje del Evangelio, que Dios todavía no ha desechado a la gente. Él da oportunidad.